Buenos días a todos. Me cuentan si escuchamos. Muy buenos días, licenciada. Sí se le escucha. Denme unos momentos, solo quiero ver si me puedo conectar de otro dispositivo porque este no. La mayoría ya creo que se ha conectado. Algunos están que no les llegó la invitación. Creo que les estoy dando acceso por acá. Creo que la semana pasada nos quedamos viendo lo que son las partes, ¿verdad? Vimos la capacidad, vimos la representación, ¿verdad? Cómo acreditamos la representación, ¿verdad? Para el próximo, antes de que se me olvide, para la próxima clase vamos a verificar lo que son fuentes de trabajo. Van a hacer ustedes un trabajo acerca de eso, acerca de las fuentes del derecho procesal de trabajo, una investigación. Lo van a hacer en computadora y me lo van a agregar a... Yo voy a crear la tarea en Classroom. Lo que pasa es de que no sé si está Daniel ahí para que me informe si ya me dieron el acceso a Classroom, porque según hace unos días vi, todavía no lo tenía. Entonces, por eso no les había creado esa tarea. Pero esa tarea les va a quedar a ustedes para la próxima. Buenos ¿Cómo? días, licenciada. Buenos días. Le saluda Daniel. Fíjese que todavía no nos ha dado coordinación el acceso hasta esta semana. ¿Verdad que no? No, hasta esta semana yo le informo entonces. Por favor, Ese no, mijo, no. Daniel. Creo que Ruth tiene el micrófono, pero no sé si... No me aparece aquí, Ruth. Hay alguien que tiene que el micrófono. Buenos días, licenciada. Le saluda Gabriela Pérez. Dígame. Fíjese, licenciada, que yo asigné mi correo de la universidad, el que utilizo exclusivamente para la universidad, pero como no me envió la solicitud y me costó ingresar a su clase. Mil disculpas por eso. Y no sé cuáles son los puntos que ha dado, porque hasta ahora ingresé, solo alcancé a escuchar de una tarea. No sé si usted podría repetir para ver cuál es la tarea que hay que realizar. Por favor, gracias. Dije que
La tarea es acerca de ese problema en Classroom, según entiendo. En sí, son acerca de las fuentes del derecho procesal de trabajo. Esa va a ser la tarea que me van a entregar para la próxima semana. No la he podido crear porque, como le comentaba, a- dado para dirigir, pues, entonces, pero no lo he hecho. Si yo veo que algunos cercana a la tarea, yo lo dejo al Licenciada, perdone que le interrumpa, se le entrecorta la comunicación. Vamos a probar ahora, vamos a ver si quitando el wifi, porque a veces el wifi es más lento que los propios datos. Ahorita sí se le Ustedes escucha me dicen parejo. si sigue igual la comunicación. No, ahorita sí está parejo. Ok, entonces es que a veces el wifi falla un poco. Posiblemente. Entonces, le comentaba que si la tarea, si yo no puedo, digamos, ingresar a la plataforma, porque sí estoy, pero como que fuera un alumno más, entonces si no me han dado el acceso como, digamos, coordinador o no sé qué es lo que se le llama en Classroom. Si yo veo que ya, por ejemplo, viernes, no les voy a dejar la tarea para el día domingo, porque sería muy, muy pronto, pero si ustedes pueden empezar a adelantarlo, háganlo, fuentes del derecho procesal de trabajo. Esa sería la tarea. Porque no quiero que me la entreguen por correo, porque no quiero saturarla el correo. Entonces, es mejor que esperemos que sí sea ustedes hagan la tarea. Que de todos modos, lo único que va a quedar pendiente va a ser la forma de entregarla, pues. Pero sí es acerca de las fuentes del derecho procesal de trabajo. Miren, yo les voy a ser muy sincera, a veces yo les dejo tareas en computadora, no siempre, porque debido a que han habido muchos problemas en cuanto a que copian, solo copy-page con sus trabajos. A veces a mí se me ocurre hacerlo más. Se los digo de una vez y ustedes le van a tener que tomar la foto a su tarea y lo van a tener que subir. Incluso a veces hacen trabajos incluso hasta un poco manuales. Y yo les pido que tomen la foto y lo suban. ¿Por qué? Porque yo siempre hago ahorita que terminemos ya con esta, posterior les voy a dejar otro trabajo. Siempre dejo una tarea un poco manual, que es acerca de un mapa mental que ustedes realizan. Y yo siempre les regalo, hago como un concurso. Entonces yo les dejo una tarea, ese mapa mental ustedes lo hacen, obviamente con materiales, ¿verdad? Cartulinas y esas cuestiones. Y yo regalo siempre 3, 2 y 1 punto. ¿Por qué? Porque a los mejores trabajos. El primero, pues obviamente les regalo 3, al segundo 2 y al tercero 1 punto. Para que de repente les falten y no crean, al final de cuentas sí, al menos en el año pasado me recuerdo que hubo una compañerita que le faltaban creo que 3 puntos y ella había hecho el mapa mental mejorcito, creo, me recuerdo. Entonces esa es la mecánica, pero como les digo, a veces hago tareas así un poco, digamos, saliéndonos de toda la situación. Vamos a ir ahora con los conflictos relativos al trabajo. Vamos a ver la organización, cómo están organizados. Ya vimos los principios, ¿verdad? Ya vimos cómo es la situación de la capacidad, cómo es la representación, y ahora vamos a ver cómo es esa organización que se da en los tribunales de trabajo, cómo están organizados ellos. Me interesa que ustedes que aprendan cómo es una organización de un juzgado, porque obviamente no todos han tenido la dicha o el placer de estar en un juzgado de trabajo. Algunos de los que trabajan, pues obviamente en el organismo judicial ya conocen esa metodología o ya conocen esa situación, pero no todos tienen la dicha de estar en ese tema. Entonces, vamos a ver cómo están organizados, quiénes son los oficiales, quiénes son las personas que trabajan ahí, desde los secretarios, comisarios, oficiales, notificadores, toda esa cuestión para que ustedes vayan aprendiendo, porque ustedes hasta el momento en que tengan que procurar un caso, que era lo que hablábamos la semana pasada,
al momento de que ustedes tengan que procurar un caso, tienen que saber cómo o con quién tienen que hablar. Déjenme les explico ahora. Entonces, a la hora de la organización, los conflictos relativos de trabajo y previsión social dice que son sometidos. Vamos a ver el artículo 283. Ahora sí, si alguien me hace favor de leer. Yo puedo con gusto, licenciada. Ok, muchas gracias. Artículo, título 10, Organización de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, capítulo 1, Disposiciones Generales. Artículo 283. Los conflictos relativos a trabajo y previsión social están sometidos a la jurisdicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Gracias. Yamilet, creo que fue. Por ejemplo, acá dice claramente, ¿verdad?, que la jurisdicción, los conflictos relativos de trabajo y previsión social. Obviamente, aquí nos damos cuenta que la jurisdicción dice que los conflictos que son relativos son sometidos a jurisdicción privativa. ¿Cuál es la jurisdicción privativa? Obviamente de los juzgados de trabajo, ¿verdad? O sea, todos los conflictos que se generen en materia de trabajo, o ya sea de previsión social, los van a conocer los juzgados. Acá está hablando en general, acá no está hablando de juzgados de primera instancia, no está hablando juzgados de paz, no está hablando salas de apelaciones, no está hablando los de arbitraje. Aquí está hablando en general acerca de todos, digamos, la jurisdicción privativa que existe en ese momento. Entonces, obviamente, acá no hay una clasificación aún, ¿verdad? Esa clasificación la vamos a ir viendo nosotros ahora mismo. Por ejemplo, dice que los conflictos relativos de trabajo y previsión social están sometidos a jurisdicción privativa de los tribunales y previsión social. ¿A quiénes les compete qué? A ellos les compete juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Por qué juzgar y ejecutar? Porque si nos damos cuenta, a diferencia del derecho penal o de juzgados penales, no existe un tribunal de sentencia, digamos, aparte, como existe o como sucede en materia penal. En materia penal iniciamos nuestro proceso, ¿verdad?, de primera instancia, primera declaración, fase intermedia, y luego envían el expediente hacia un tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de dar sentencia. Les hago esta comparación para que entiendan. Posteriormente, esa sentencia, para que sea ejecutada, lo envían a juzgado de ejecución. ¿Me entienden? Aquí se da todo un proceso. Aquí empieza desde que empieza el proceso, van por etapas. Primera instancia lo escucha, primera instancia recibe las pruebas y primera instancia apertura juicio. Lo envían hacia un tribunal de sentencia y el tribunal de sentencia es el encargado de condenar o absolver. En esta situación, hagamos de cuenta que fue condenado, obviamente es enviado hacia juzgado de ejecución para que el juzgado de ejecución ejecute. En este caso no, porque si nos damos cuenta acá claramente en nuestro artículo dice a quienes les compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Eso quiere decir que al momento de que nosotros iniciemos un proceso, por ejemplo, ordinario, iniciamos nuestro proceso ordinario y lo ingresamos desde la demanda, o ya sea que la persona llegó al juzgado a poner su demanda. Ok, iniciamos nuestro proceso y desde que lo iniciamos se dan a cabo las audiencias. Llevan a cabo las audiencias, ustedes van con sus medios de prueba y digamos que terminan una sentencia.
Obviamente en esta sentencia, por ejemplo, en la sentencia, hagamos de cuenta que fue sentenciada, digamos, la empresa le ordenaron la reinstalación de la persona o ya sea el pago de indemnización, cualquier caso que ustedes se les ocurra. En ese sentido, la persona cuando ellos reciben, por ejemplo, sucede que a mí me dieron la oportunidad de volver a trabajar, pero no se quiere darme reinstalación, no quieren darme mi reinstalación, o bien sea, no me quieren pagar lo que el juez ya ordenó que me pagara. Yo no puedo ir acá no puedo ir a un tribunal de sentencia donde me sentenciaron, porque ahí, donde me dictaron sentencia, ¿por qué? Porque aquí es un mismo juzgado el que ve todo, desde que iniciamos el primer trámite de la demanda hasta su sentencia. Por eso dice que acá los tribunales son encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado. ¿Qué sucede? El juez ordenó que se pagara la indemnización hacia la persona o hacia mi persona, pero sucede que no lo hacen. Entonces no tengo yo más de otra que iniciar un trámite posteriormente al juicio ordinario, pero eso lo vamos a ir viendo detenidamente, solo estoy explicando a grandes rasgos o a grosso modo, por decirlo de una forma. Entonces nos sucede que para ejecutar esa demanda o esa sentencia de demanda, yo necesito iniciar un proceso de ejecución. Eso es lo que sucede. Yo tengo que iniciar ese proceso de ejecución para que ese proceso de ejecución a mí me paguen. ¿Por qué? Pero licenciada, ¿por qué un proceso de ejecución si en el proceso de ejecución tampoco le van a pagar? Ok, no me van a pagar, ahí están embargos. Ahí pueden haber embargos, remates, porque es un juicio ejecutivo tal como lo es en materia civil. Lo que busca el juicio ejecutivo es que se pague o que se indemnice por el daño causado. Eso es lo que sucede en materia laboral. Entonces, si nos damos cuenta, es un mismo juzgado, es un mismo juez el que conoce desde la etapa de la demanda hasta la ejecución de la demanda. Eso es, como les digo, a diferencia en materia penal. Es lo que quiero que a ustedes les quede claro, que esa es la diferencia que existe entre una situación y otra. Por eso dice que son los encargados en juzgar y ejecutar lo juzgado. Ahora bien, si por azares o yo no sé, por cualquier cuestión que está ajeno a nosotros, hubiese una apelación o nosotros mismos iniciamos una apelación, definitivamente esto va a subir a la sala. Ahí sí ya es otra instancia, pero no quiere decir que no sea el mismo juez el que conoce. Sí conoce el mismo juez. Lo único que sucede es que, como en todas las materias, existen, en todas las materias existe otra instancia, ¿ya? Entonces, obviamente existe primera instancia y obviamente en este caso que son los juzgados o las salas de apelaciones, que eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco con esta situación. Vamos a ver la clasificación de los tribunales. Alguien que me haga favor de leer el artículo 284. Artículo 284. Los tribunales de trabajo y previsión social son: A. Los juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. B. Los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C. Las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Ok, gracias. Déjenme ver si puedo acceder aquí, porque aquí tengo un material que les quiero compartir, porque ya viendo que ya se puede utilizar para compartir pantalla, pero lo tengo acá en la computadora. El problema de la computadora es que a veces también vuelve a pasar lo mismo, de que se me Deme un segundo. Deme un segundo, por favor.
Vamos a ver si puedo. Vamos a probar. Si se pusiera mala la señal, entonces vuelvo al teléfono, porque a veces sí es un... Y es que la verdad, nosotros no habíamos trabajado no habíamos trabajado con Google Meet, sino que con Zoom. No sé si se escucha. Sí, licenciada, se escucha bien. Ok, vamos a ver si puedo agregar el video. Video. No se escucha bien, ¿verdad? Solo un poco de No, Lick. interferencia en el fondo. Es Se porque está escucha raro. conectada de dos dispositivos, licenciada. Yo creo que es suficiente con que silencie el micrófono de donde usted está proyectando su imagen
y deje solo el audio del video o de la computadora. Bueno, continuamos aquí porque no hay. Les prometo que la próxima semana lo voy a hacer mejor por la computadora. Pero no lo he hecho por eso, porque a veces el audio como que no es muy bueno y empieza a tener problemas, pero en fin. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, licenciada. Ok. Entonces vamos con según lo que dijeron la clasificación de los tribunales, ¿verdad? Vieron ahí en literal A, juzgados de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados, es decir, todos los juzgados, ¿verdad? Los tribunales de conciliación y arbitraje, esos que son mixtos, ¿verdad? Donde ya sabemos que hay patrono, juez y trabajadores. Se me olvidó mencionar que los juzgados de trabajo y previsión social, lo que es todos los juzgados son unilaterales, ¿verdad? Es decir, o unipersonales, que únicamente existe la presencia de un juez, ¿verdad? No es como los tribunales de conciliación y arbitraje que existen, que son mixtos, porque pues obviamente existen jueces y un representante de los trabajadores y un representante de los patronos, ¿verdad? Eso es en cuanto a los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C, las salas de apelaciones de trabajo y previsión social, que para los efectos de este código se llaman simplemente lo que son las salas, ¿verdad? Esas son las tres clasificaciones que existen en cuanto a materia de trabajo, en cuanto a la situación de trabajo. Vamos a ir viendo la calidad que tiene cada uno o la forma o la competencia que tiene cada uno. Por ejemplo, vamos a ir con el juez. El juez es la persona encargada. El juez es la persona encargada. Ustedes pueden copiar si gustan. El juez es la persona encargada de aplicar el derecho y administrar justicia. Dentro de sus obligaciones están decidir sobre su competencia, decidir sobre su competencia, residir por más de un año en la población en cuyo lugar se encuentra la sede del tribunal.
asistir en horas de oficina regularmente, conducirse en forma honrada y digna, inhibirse de conocer en casos de impedimentos, aquí les mencioné algunas de las obligaciones de los jueces, ¿verdad? En este caso, la situación si nos damos cuenta, dice decidir sobre su competencia. Es decir, ustedes saben que al momento de que nosotros ingresamos una demanda al juzgado o a la sede judicial, obviamente nosotros tenemos que tener el máximo cuidado en que estemos ingresando nuestra demanda al lugar competente. ¿Por qué? Porque yo no puedo ingresar una demanda, por ejemplo, si mi competencia es, por ejemplo, la sede de trabajo, qué sé yo, está en la capital. Yo no puedo ir a ingresar mi demanda de trabajo a Escuintla. Un ejemplo, si la sede de trabajo, los hechos sucedieron en el área de la capital, yo tengo que ingresar y ser competente ahí. Porque lo que va a suceder es de que si yo no ingreso la demanda, corro el riesgo en que mi demanda sea declarada incompetente y que el juez simplemente se inhiba de seguir conociendo e inicie, envíe, en este caso puede ser que envíe el expediente hacia el lugar competente que él considera que sí es competente. En un caso, no todos los jueces tienen el mismo criterio. El otro juez puede decir simplemente no es competente y simplemente la va a regresar. No se va a inhibir ni va a resultar nada, sino que simplemente va a regresar la demanda o va a colocar un previo o va a rechazar la demanda de plano o alguna situación ahí va a suceder que va a atrasar nuestro proceso. Entonces los jueces tienen esas son una de sus obligaciones, es decidir sobre esa competencia. Lo primero que va a hacer una persona o un juez al momento de recibir un expediente o una demanda es verificar que él sea competente, no solo en territorio, sino en materia también. Porque puede ser que sea una demanda que no era específicamente, por ejemplo, de trabajadores del Estado, que no fuese para, que no fuera para juzgado en sí, de primera instancia o juzgado de paz, sino que era directamente para la sala. ¿Por qué? Porque era un trabajador del Estado. Entonces, él tiene que darse cuenta, y esa es una de sus obligaciones, de que la competencia realmente él la tenga, él la posea, ¿verdad? Y si él no posee esa competencia, pues ella tiene que manejar, si se inhibe de seguir conociendo, eleva el expediente o bien coloca un previo o bien rechaza la demanda de plano. Dice que residir por más de un año en la población en cuyo lugar se encuentra la sede del tribunal. Esto para mí es un poco relativo porque les digo, hay jueces que viven, por ejemplo, los de Villanueva viven en otro lugar de la capital y no por eso quiere decir que no pueden ser jueces o que no tienen, esa es una obligación, vivir en el lugar donde está el juzgado. Se me hace un poco extraño y no se cumple, realmente no se cumple, esa es una situación que no se cumple. Tratan la manera, porque tratan la manera, pero en realidad no se cumple. Imagínense que todos los jueces vivieran en el lugar en donde, obviamente, como en los lugares, por ejemplo, cuando nombran a un juez, por ejemplo, en Petén, o nombran a un juez en Zacapa, obviamente no pueden vivir en la capital por cuestión de distancia, que tienen que quedar ahí, sí es lógico, que se tienen que quedar en el lugar en donde fueron nombrados como jueces, pero tampoco quiere decir que se tengan que quedar exactamente ahí, sino que pueden rentar o comprar en un lugar que no sea tan lejano, pero sí cercano al lugar, que esté en un punto intermedio, pues aunque no esté en la misma cabecera o en el mismo lugar de trabajo, pero siempre con cuestión de la distancia. Dice asistir en horas de oficina, pues obviamente eso es en horas de los que el organismo judicial les habilite, que son creo que de 8 a 3:30, es el horario para un juzgado de trabajo, igual que todos los juzgados que son contralores, en hora contralor, no juzgados de turnos, no juzgado contralor de 8 a 3:30 me parece que es el horario. Y obviamente conducirse en forma honrada y digna
e inhibirse de conocer en casos de impedimento, que era lo que yo les decía. Si ellos consideran que tienen un impedimento para conocer ese proceso, obviamente tienen que inhibirse de seguir conociendo y lo tienen que enviar a la sede competente que ellos consideren. O bien por cuestiones de recusación o por cuestiones de excusa, ¿verdad? Que ellos se excusen de conocer o de seguir conociendo, pues esa ya es otro tema que veremos y que iremos viendo, pues obviamente más adelante. Entre los requisitos para ser jueces, sabemos que tienen que ser abogados, de preferencia especializados en asuntos de trabajo, ¿verdad? De preferencia, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia. ¿Verdad? Tienen que ser abogado y notario. Eso sabemos nosotros que para ser, antes, en un tiempo pasado, había nombramiento de jueces y no, todavía no se habían graduado de abogados porque pues obviamente estaba, reformaron la ley para que obviamente estuvieran la ley de tribunales para que pudieran entonces así ser abogados y notarios. Yo conocía a un juez que no era un abogado y notario y él seguía nombrado como juez de paz, pero creo que esto ya solo sucede en jueces de paz, que él había sido nombrado como juez en aquel tiempo en el que no era un requisito específico ser juez, perdón, abogado y notario, y obviamente él no era un abogado y notario. Entonces yo lo conocí hace como hablando de unos 10 años. Y eran, creo que de los pocos que quedaban, porque me habían comentado, que no era necesario, porque obviamente no los podían remover, porque obviamente la ley fue reformada, pero obviamente no los podían, ¿verdad? Despedir, obviamente, porque les hubieran afectado sus derechos. Y esto ahí está el claro ejemplo del indubio prooperario, ¿verdad? Entonces, en cierto modo, ellos seguían nombrados, pero creo que me parece que solo como jueces de paz. Pero sí se daba el caso. Entonces, ahora, en la actualidad, obviamente, uno de los requisitos principales es ser abogado y notario. Y obviamente, en este caso, dice con preferencia de trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente pues, son nombrados como jueces de trabajo. Cuestión que en la práctica no se cumple. ¿Por qué? Porque los jueces son removidos y son movidos de uno y a otro lugar. Yo que trabajé en el juzgado, como les digo, en juzgados penales y familiares, me di cuenta de que no es necesaria tanto la especialización, porque se supone que los jueces están preparados, porque por eso ellos van a la Escuela de Estudios Judiciales, ellos están preparados para cualquier tipo de materia, no específicamente especializados en una materia, por decirlo así, laboral, penal, sino que ellos están especializados en teoría para todas las materias. Y sucede que muchas veces los son nombrados o a veces pasan como jueces interinos, con los jueces interinos para que se vayan adaptando. Por ejemplo, puede ser que un juez esté nombrado hoy como juez de primera instancia penal y el día de mañana le notifiquen que tiene que ingresar a un juzgado laboral. Les digo, sucede y pasa porque yo lo vi y yo lo viví y me daba cuenta de que los pobres jueces tenían que andar, bueno, no pobres, porque al final de cuentas se supone que están ahí porque están capacitados para estar ahí, pero existen, y por eso sí existen también muchas deficiencias en materia de juzgados o en materia privativa de trabajo, porque imaginémonos que un juez que tenga conocimientos de materia penal y es llevado a un juzgado, claro, Licenciada, disculpe, perdimos su audio. que es una persona. Dígame. Dejamos de escucharle por un momento. Ok. No sé desde qué se quedaron. Sí, hablaba de lo difícil para los jueces que tengan conocimiento de todas las ramas, siendo esto tan extenso. Si nos quedamos, ¿verdad?, en... Es de que como son tan extensos, tendrían que capacitar en mi modo de pensar a manera personal
que no, dice que sí me escuchan bien, entonces yo creo que soy en algunos que se les está yendo el audio. Me informan si a la mayoría escucha bien, porque no sé, No, licenciada, porque incluso la ahorita situación se le es un poco cortó. complicada en este tema, porque les digo que a veces y esto afecta generalmente a los. Dice que deja de escuchar. ¿Qué será? Pues ya quité wifi, ya quité todo y no hay modo. Se escucha entrecortado, dice, vamos a ver. Ay, no, estábamos por una parte Déjeme ver si me puedo conectar. Déjeme un momento. Voy a salir y voy a volver a entrar porque si no, no vamos a terminar. Aunque ahorita ya se emparejó, licenciada. ¿Sí? Yo escucho bien, licenciada. Se escucha bien, Nick. Lo que pasa es que por momentos usted deja de hablar y ellos piensan que es porque usted no está, no se les escucha, pero es que usted misma deja de hablar por momentos, y ellos piensan que no Claro. tiene audio. Claro. Ok. Entonces, les decía de que esa es una cuestión bastante complicada en el tema de materia, porque si nos damos cuenta, como son nombrados en forma general, obviamente los envían de un lado a otro. Puede ser que estén en materia civil y los envíen a materia familia o familia y luego a materia penal. Y les digo, a veces los jueces, aunque conozcan, a veces cuesta porque la práctica es muy diferente a la teoría. A veces es muy difícil porque incluso yo siendo oficial a mí me pasaba. Yo llevaba de materia penal, a mí me nombraban a un juzgado laboral. Créanme que yo como oficial iba perdida porque conocía las resoluciones, conocía cómo se trabajaban decretos, conocía cómo se trabajaban los exhortos, cómo se trabajaban, pero no es el mismo mecanismo de trabajo, no es, porque no es lo mismo una resolución en materia penal, que sabemos que la materia penal es mucho, prácticamente oral en todo sentido, a una materia, por ejemplo, civil. Gracias a Dios en materia civil sí nunca me enviaron a trabajar y créanme que digo yo que es el de los juzgados que son de los más difíciles. Entonces, por esa misma razón, se ha tratado la manera, porque han tratado la manera de especializar a los jueces dependiendo de la materia que están. Claro, existen capacitaciones, porque sí existen, cuando ya son nombrados a un lugar de manera firme. Dice, civil es lo mejor, me imagino. Ya de ser bonito trabajar en materia civil, pero como les digo, no tuve la dicha, porque realmente me hubiera gustado quizás para aprender, porque obviamente también se conoce mucho en materia civil, pero en cierto modo tenemos que darnos cuenta que ellos tratan la manera de capacitar a sus jueces. Ellos, desde que ustedes inician o desde que ustedes se les ocurre decir, bueno, yo me gradué de abogado y notario, voy a entrar a la Escuela de Estudios Judiciales. Quiero entrar a la Escuela de Estudios Judiciales. Tenemos que esperar la convocatoria, ¿verdad? Obviamente, convocarnos y luego ir a estudiar. Obviamente es como volver a estudiar la carrera, es una situación o una actividad muy extensa. Créanme que yo me daba cuenta con amigos que empezaron a Escuela de Estudios Judiciales, es bastante extenso, pero realmente tratan ellos la manera de pues capacitar a sus jueces. Creo que en materia yo siempre les decía que lo que sucedió, que lo que faltaba sí quizás son más capacitaciones. Porque si una persona es nombrada como juez en materia laboral y ya sabemos que esa persona fue con plaza fija, entonces hay que buscar la forma de capacitar a esas personas o a los niños que van ingresando, ¿verdad? Obviamente no crean ustedes que nombran a un juez de la noche a la mañana y que hoy lo nombraron de juez de paz y mañana ya es juez de distancia, porque existe un proceso hasta para eso. Y también los jueces tienen que ir a hacer un tipo de prácticas, tienen que ir a hacer un tipo de situaciones ahí, que como nos tocó a nosotros en algún momento cuando ingresamos a una dependencia o cuando nos graduamos, que tenemos que ir como practicantes, ellos de igual forma lo hacen, ellos de igual forma van, verifican, realizan, nos ponen como jueces suplentes, es un trámite, todo es un trámite que se tiene que ir dando poco a poco, pero lo que quiero que tengan claro es de que los requisitos principales, lo primero es verdad que sean jueces
de preferencia especializado en asuntos de trabajo, dice, pero como les digo, esto no es tan viable porque realmente no sucede. Y obviamente es nombrado por la Corte. Ellos son la Corte Suprema de Justicia son los encargados de nombrar, remover y hacer todas las situaciones de los jueces. Por lo que les decía, a veces a ellos se les ocurre, porque a veces sucede que colocan muchas denuncias en materias de cualquier tipo. Existen denuncias hacia los jueces, ¿verdad? Ya no es el régimen, sino que ellos ya los ven ay, no me recuerdo cómo se llama, a dónde van ellos, creo que son la supervisión de la carrera judicial, algo así. Entonces, ellos se coloca la denuncia, entonces cuando ya hay muchas denuncias o ya ven que un juez no ha sido objetivo, el juez no ha sido objetivo, obviamente tienen o tenemos que darnos cuenta y denunciar. Entonces, ahí cuando empiezan a ver que realmente existen situaciones anormales ahí, es cuando se da esa situación de que los remueven, porque ellos se dan cuenta realmente que existe ahí algo anormal. A veces porque los jueces ya tienen mucho tiempo de estar, sucede esto de que como que se acomodan al modo de trabajo y a veces sucede de que ya resuelven de forma que no es objetiva. Entonces, al ver esto, la Corte Suprema y al ver la supervisión de jueces que están en ese sentido, todo el mundo denunciando, ya no tiene simplemente, permítame, ya no tienen simplemente una denuncia, sino son varias o son muchas, obviamente. Entonces, empiezan a investigar como en materia también de los oficiales, empiezan a investigar, a ver, a verificar si es realidad o no lo que está sucediendo y si realmente existen los medios suficientes para darse cuenta de que la persona no está siendo objetiva, obviamente lo van a remover o lo van a trasladar. Más que todo los trasladan y los mandan a otro lugar o a veces los ponen como jueces suplentes, como castigo por la situación que ellos han venido pasando. No crean ustedes que un juez solo por ser juez va a ser intocable, que no tiene que cumplir, acatar las órdenes, porque eso sucede muchas veces de que nos damos cuenta de que por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de que no todos los jueces, como les digo, van a ser objetivos, no todos los jueces van a ser buenos. Y obviamente a veces sucede que existen jueces corruptos, como todo en Guatemala, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con esto y no tener miedo al momento de que algo ustedes en ley sepan que están cometiendo una arbitrariedad o que están cometiendo un delito, incluso una violación hacia su cliente. Usted lo tiene que externar, usted lo tiene que hacer valer ante su juzgado, ¿verdad? No por el hecho de que sea juez. Si usted está en materia y usted está bien empapado y ha estudiado bien su caso y sabe que están cometiendo una arbitrariedad, obviamente lo es. Dice el juez, sí, este juez que ya vieron que todos los problemas sí se hicieron, pero es otro asunto, ¿no? Pero sí existen, como les digo, no todos los jueces son buenos, no todos los jueces son malos. Al igual que los abogados, no todos los abogados son buenos, no todos los abogados son malos. A mi punto de vista es así. Pero nosotros tenemos que apegarnos a derecho. Yo siempre les digo a mis alumnos que más adelante, cuando ustedes ya trabajen y ya estén graduados, tienen siempre que apegarse a derecho. No hay nada que no esté apegado a derecho que no se pueda cumplir. Si ustedes se apegan a las leyes, si ustedes estudian su caso, si ustedes ven, van a lograr mucho más que peleando en un tribunal. Siempre apegados a derecho y siempre buscando la forma viable para sacar adelante lo que su juez le vaya dando. Entonces, vamos a ver, entonces ya vimos que el juez, ¿verdad? Que dice que exige para ser juez de primera instancia. Obviamente, pues también gozan de la inmunidad. Ustedes saben, ya eso es otra materia que no me voy a meter a tocar, pero ustedes saben que los jueces, pues obviamente gozan de esta inmunidad, ¿verdad? De igual manera como cualquier funcionario público. Y existe también, obviamente, el antejuicio para ellos, pero eso ya es otro tema aparte o harina de otro costal si ustedes lo quieren ver.
Entonces sabemos que él como juez es la máxima autoridad en un juzgado de trabajo. Él es la máxima autoridad, el juez, ¿verdad? Porque él es el que emite resoluciones, él es el que dicta las resoluciones, él es el que dicta sentencia, él es el que resuelve, ya sea a favor, ya sea en contra, pero él es el que tiene, digamos, la cabeza de todo o el que maneja todo el juzgado. No quiere decir que sea el jefe, porque en materia de juzgados no hay jefe, no, simplemente hay grados jerárquicos. En este caso, él es la autoridad máxima jerárquicamente en los juzgados de trabajo y de cualquier otro tipo. Pues siempre va a ser la máxima autoridad. Ellos generalmente no se digámoslo por decirlo así, no se involucran tanto en cuanto a los trabajadores, porque ellos simplemente se dedican a realizar sus resoluciones. Los que están encargados de verificar y de velar porque todos los trabajadores cumplan o todos los auxiliares judiciales cumplan con su trabajo son los secretarios, que son en este caso como para que me entiendan, como un gerente. El secretario actúa como un gerente de recursos humanos ante los juzgados. Entonces vamos a ir viendo. Aquí habíamos dicho que en el artículo 285, por favor, si alguien me hace favor de leerlo. Y Daniel, si me hace favor de pasarles la lista, disculpe. Bueno, licenciada, ahorita pasa la asistencia. Gracias, muy amable. Licenciada, ¿le puedo pedir para... ¿Qué? Dale, compañera, no tengas pena. Gracias. Dichos tribunales forman parte del organismo judicial y solicitada su intervención deben actuar de oficio, abreviando en cuanto sea posible la transmisión de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tienen autoridad de cosa juzgada. Gracias. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Que ellos dicen que forman parte del organismo judicial y solicitada su intervención deben actuar de oficio. Obviamente que cuando se solicita, ya con este caso, y cómo lo solicitamos, iniciando nuestra demanda, ¿verdad? Vamos a ver en este caso. Vamos a ver ahora con lo que es el secretario. Vamos a ir viendo por cada uno de lo que son nuestros jueces, secretarios y oficiales. Vamos a ir ahora, vimos lo que eran los jueces, ¿verdad? Ahora vamos a ver el secretario o la secretaria. Ellos son los encargados de ordenar al tribunal o juzgado. Ordena al tribunal o juzgado. Custodia los expedientes. Da fe de los actos del juez. Designa el trabajo para los oficiales. Designa el trabajo para los oficiales. Dice que de preferencia debe ser abogado y notario, de preferencia, no obligatoriamente. Solo de preferencia. Si nos dimos cuenta ya anteriormente les había dicho yo que los secretarios actuaban como que fueran gerentes de recursos humanos. ¿Por qué? Porque ella es digamos, posterior al juez
despuésito del juez, en la tabla jerárquica o en la pirámide jerárquica, si ustedes lo quieren ver así, se van a dar cuenta de que ahí, pues, abajito del juez, ahí va nuestra secretaria o nuestro secretario. También es nombrado por la Corte Suprema de Justicia y en muchas ocasiones, preferentemente, o ahí dice de preferencia, que sea abogado y notario. No es una obligación o no es un requisito esencial, pero pues de preferencia, pues lo amerita el caso. En este caso, los secretarios son siempre los encargados de designar a los oficiales su trabajo, es decir, de repartir entre ellos los expedientes del trabajo. Cuando se ingresa una demanda, la secretaria es la encargada de verificar que esa demanda cumpla con todos los requisitos de ley. Esto se supone que todas las resoluciones las hace el juez, se supone, pero sabemos de que las resoluciones las hacen tanto secretarios como oficiales, porque si nos damos cuenta sería imposible que los jueces resolvieran o hicieran todos los actos procesales, porque es demasiado. Entonces por eso es que el trabajo se delega entre ambos. Entonces, la secretaria coloca o dice, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes van a un juzgado, dice, por ejemplo, se va a ingresar una demanda y cuando es la primera resolución, en la primera resolución ya le colocan a usted su número de proceso. En ese número de proceso ustedes se van a dar cuenta que siempre dice oficial segundo, oficial primero, oficial tercero. Esto se da porque la secretaria ya se encargó de verificar el expediente y decir, ok, te toca. En muchos lugares lo hacen de esta forma. Cuando el comisario le coloca el número de proceso, que el mismo sistema se lo da, y hay par e impar. Entonces, a veces cuando hay dos oficiales lo manejan así, par e impar. El par es para el oficial 1 y el impar o viceversa. Pero no siempre, porque a veces hay oficiales. Hay más, pues hay demasiado trabajo y pues ellos ya saben cuál es su forma. Pero la secretaria lo recibe, la secretaria lo toma y ella decide a quién enviarle los expedientes. Esta es una de las obligaciones de la secretaria. Otra obligación de la secretaria también es custodiar los expedientes. Hay expedientes que están bajo reserva y están obviamente en manos de la secretaria. Y también da fe, y esto es muy importante porque cuando ustedes ven una resolución que está firmada por un juez, se han dado cuenta ustedes que siempre en la parte de hasta abajo está la firma del juez y arribita o a la par está la firma de la secretaria, dando fe de lo que el juez está resolviendo. ¿Alguien va a hablar? ¿O se le activó el micrófono? Ok. Entonces, de esta forma nos vamos a dar cuenta de que ellos van a custodiar los expedientes. Y les decía que ellos daban fe de lo que el juez está resolviendo, ¿verdad? Porque ellos tienen que colocar ahí, porque recordémonos que también ahí existe una fe pública, también entre secretaria y notificador. ¿Por qué? Porque ella está dando fe que esa resolución que el juez está emitiendo, ella estuvo presente o ella está de acuerdo con esa resolución. En materia, por ejemplo, en trabajo, las secretarias, siempre que uno va, cuando ustedes vayan a los juzgados ya graduados, se van a dar cuenta que siempre que uno va, a veces toca más que todo hablar con la secretaria por cuestiones de demanda, cuando se inició una demanda, por ejemplo, cuando todavía no se ha resuelto, porque ella aún las tiene en su poder y ella tiene que emitir esa primera resolución. Siempre la primera resolución va a ser dada por la secretaria. Ya posteriormente a eso ustedes ya saben, bueno, ya se admitió mi demanda, entonces ahora ya me toca ir con el oficial, porque el oficial va a ser el encargado de llevar todo el proceso, agendar fechas de audiencia,
mandar el expediente para notificaciones o emitir algún, qué sé yo, algún decreto, o puede ser que hay que notificarle a una persona lejos y ella es la encargada de hacer los exhortos, X o Y, cualquier situación que se les vaya a ocurrir. No sé si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Una pregunta, licenciada. A los que tienen cargo de comisario, ¿qué funciones tienen ellos? Los comisarios son los que reciben los memoriales, revisan que no falte ningún, por ejemplo, si usted ingresa una demanda, ellos son los encargados de ver, no le digo que todos los requisitos, porque a grosso modo ellos, como es tanta la carga de trabajo, simplemente revisan que vayan las firmas, que vayan los timbres, por ejemplo, los forenses, que vayan sellados, o que tenga el sello y la firma del abogado, o cuestiones que sean, digamos, requisitos generales, pues no tanto se van a meter a ver los requisitos de la demanda, porque eso ya es cuestión de adentro, de los oficiales. Pero los comisarios son los encargados de recibir memoriales, de dar información también, porque si usted llega y quiere saber, por ejemplo, dónde está un expediente, ellos se lo tienen que informar. O, por ejemplo, colocarle el primer número de proceso, ellos son los encargados de hacer todo ese trámite. Como que es más atención al público, los comisarios son como más para atención al público. Como más de recepción de documentos. Recepción de documentos y en muchos casos atención al público, porque también cuando uno necesita información, uno llega con ellos, porque ellos son los primeros que están cuando usted llega a un juzgado, la comisaría es la primera, pues son los que están para dar información. Ok, gracias. Bueno. Como si fueran secretarias, algo así. Relativamente sí, porque ellos son los encargados de contestar llamadas, ellos son los encargados de incluso de los expedientes que se ingresan o que los demandas, ellos también a veces no son las secretarias, sino que son los mismos comisarios, depende cómo esté la organización del juzgado. Pero sí, en todo lo que tenga que ver para información, números de proceso, quién tiene el expediente, en dónde está, si ya fue enviado, si no fue enviado, sí es con los secretarios. Incluso ellos creo que emiten las constancias también. Cuando ustedes llegan a una audiencia y necesitan una constancia, ellos mismos se las van a emitir. Entonces, los secretarios son los encargados, como les decía, de designar el trabajo para los oficiales. Ellos les dicen a quién le colocan cada trabajo, a cada expediente, para, digamos, distribuir de manera equitativa el trabajo que tengan hacia sus oficiales. También son los encargados de emitir las certificaciones. Cuando ustedes llegan a un juzgado y necesitan una certificación de una sentencia, la secretaria es la encargada de emitir esta certificación de sentencia, ella es la que tiene que hacer esa certificación. Hay lugares, como les repito, de que no lo hace la secretaria, sino que simplemente lo hacen los oficiales, pero eso ya depende de la organización de cada juzgado, cómo esté cada juzgado establecido. A veces eso da mucho problema porque se supone que es una atribución de juez, una atribución de oficial y lo está resolviendo, qué sé yo, un notificador. O a veces la atribución es de un comisario y lo está haciendo un notificador. Y a veces eso sucede y genera, créanme, mucho problema, porque uno ya no sabe a dónde tiene que acudir. Se supone que ellos manejan un reglamento interno de funciones. Ellos manejan un reglamento interno de funciones, pero a veces por la carga laboral que existe, ese reglamento pues no es bien utilizado, porque por ejemplo, sucedía donde yo trabajaba que habían solo nombrado 2 notificadores y como 10 comisarios. Entonces, obviamente, como no habían notificadores, la carga laboral, imaginémonos, era pero exagerada. Entonces, a veces los comisarios tenían que hacer trabajo de notificador porque la carga laboral era demasiado. Y ya cuando venía un problema por alguna denuncia que se hacía al régimen disciplinario, alguna situación, empezaba el problema de que de quién es el reglamento de funciones, de quién es la atribución. Mía no es los comisarios. El notificador mía tampoco. Y hay un grave problema. Y cuando existe un problema, por ejemplo, como ustedes como abogados litigantes más adelante van a llegar y van a ver que ahí existe una situación anómala, van a estarse tirando como que
vulgarmente la chibolita entre unos y otros. No, es que yo se lo pasé al noti y el noti no lo resolvió. Yo se lo pasé al oficial y el oficial no. Y van a estarse jugando y lo van a mandar a ustedes, porque hasta eso les va a pasar, que lo mandan de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. No, licenciada, que lo tiene el notificador. Voy con el noti, no, aquí no me aparece, lo tiene el oficial. Y lo tienen a uno como que no fuera juguete. Y por eso mismo les decía que para mí es importante conocer y saber las atribuciones de cada uno, porque usted ya sabe. Por ejemplo, usted no le puede decir, no, es que esa es atribución del notificador. Usted sabe perfectamente que es una atribución de él a él. Él le tiene que dar cuenta sobre ese expediente. Porque no le puede decir, por ejemplo, es que el notificador lo resolvió y él lo resolvió así. El notificador no resuelve. El notificador simplemente lleva las notificaciones o notifica, valga la redundancia, las resoluciones que el oficial le da a él o le emite a él, pero no tiene la aptitud o no tiene la capacidad para resolver cualquier trámite de la demanda. Por eso les decía yo que es importante a veces conocer, y en mi caso, gracias a Dios, yo trabajé, entonces yo puedo saber qué es lo que sucede en muchas situaciones. A veces es complicado, les digo, es complicado porque no se trata, como les vuelvo y les repito, a pelear, pero sí debemos, pues obviamente de exigir nuestros derechos, ¿verdad? Aunque sean ellos oficiales y como les decía yo la vez pasada, aunque sean notificadores o que estén nombrados, no quieren decir que no nos van a atender, porque obviamente tienen que atendernos de manera educada y pues obviamente exigiendo, porque a veces sucede que son como, no todos, pero a veces sucede que están como cuando vamos a los bancos y los de los bancos como que les estuviéramos exigiendo algo y simplemente tienen que cumplir con su trabajo, ¿verdad? A veces uno entiende que por la carga laboral y por cuestiones de estrés, a veces están estresados, pero siempre con educación, saber cómo va su proceso, porque a veces, y créanme que a veces por la gente por pelear o los abogados por pelear, les retrasan aún más sus procesos, aún más. Entonces dicen ellos, pero yo voy a denunciar. Claro, usted puede denunciar, usted puede ir al régimen disciplinario, usted puede hacer muchas cosas, pero sucede de que de todas formas se le va a atrasar su proceso y no me parece a mí, pues, lógico, ¿verdad? Entonces acá sabemos de que sería la designación del secretario. Ya sabemos que son los que ordenan al tribunal, son los que custodian expedientes, son los que dan fe a los jueces y designan el trabajo para los oficiales. Ahora, ¿qué sucede con los oficiales? Los oficiales lo que realizan o el trabajo que mayor realizan es resolver, ¿sí? Ellos son los que resuelven, ellos son los que emiten, redactan esas resoluciones. Usted ingresa una demanda, la secretaria se dio a la tarea de verificar que todo estuviera bien. Algunas secretarias resuelven de una y si no, pues se la pasan al oficial. El oficial va a resolver, va a verificar y va a empezar a ver. Ok, tengo una demanda, cumple con todos los requisitos establecidos en el 61 y los demás del Código de Trabajo. Sí cumple. Trae sellos, trae firma. Los timbres no son obligatorios en materia de trabajo. Yo siempre se los coloco porque a veces los clientes dicen, pero ¿por qué no lleva timbres? Yo se los coloco. A mí nada me cuesta pagar un quetzal de timbre forense. Se los coloco. Entonces, los oficiales verifican que todos estos requisitos se cumplen. Y si no, pues obviamente van a emitir un previo. En este previo ellos van a colocar cuál es el requisito que le hace falta. Y lo van a enviar para que ustedes obviamente tengan ese requisito y lo tengan que subsanar ese previo. Si no, pues obviamente va a agendar, él va a colocar una audiencia, va a decir, ok, cumple con todos los requisitos, todo está perfecto, todo está bien, las direcciones para notificar, los números de teléfono, el casillero electrónico, todo está en orden, todo está ok. Entonces vamos a agendar de una vez en la primera resolución, porque ya no va a ser un decreto, sino va a ser una primera resolución de un auto resolviendo y agendando de una vez la audiencia. Entonces el oficial, en algunos lugares, algunos juzgados, el mismo oficial agenda
El mismo oficial verifica el calendario. Hay un sistema que se llama SGT que ellos manejan. Y en ese sistema ellos van a ver qué día y qué hora está libre para esa audiencia. Ahí ellos van a verificar, ok, ya está libre, por ejemplo, dentro de un mes a las 10 de la mañana, ahí van a colocar. Y ahí van a colocar en su resolución, se agenda audiencia para el día 20 de junio a las 10 horas, por lo que se debe notificar a todas las partes. Es una resolución que cumple con todos los requisitos de un auto. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Yo les voy a enseñar que es un decreto, un auto y una sentencia. Entonces se va a cumplir con todos esos requisitos y obviamente van a agendar. Miren, ahí está otra función del oficial. Agenda. Como les digo, no todos. Hay lugares donde el notificador es el encargado, porque como el notificador le dicen, ay, pero si hay como 20 notificadores y tienen poco trabajo, entonces que el notificador sea el encargado también de agendar. Así le quitan una función más al oficial que tiene tanto trabajo y se la pasan al notificador. Van con el noti y le dicen, mira, necesito audiencia para tal fecha, o necesito ver si hay audiencia para tal fecha. Y ellos en su sistema verifican y ven que sí existe el tiempo para esa audiencia. Entonces los oficiales son los encargados de esto. Cuando ustedes van a un juzgado y necesitan información sobre un proceso, siempre lo van a mandar con el oficial, porque el oficial es el que está encargado de resolver todo lo concerniente a su demanda. Entonces ustedes van a ir con sus cosas, con sus expedientes, con sus números, con todas las situaciones que ustedes tengan que llevar, nombres de los clientes, números de procesos si ya los tuvieran, si no los tienen, pues obviamente con el nombre del cliente van a llegar y van a decir, bueno, miren, necesito saber qué número de proceso, o si ya le fue asignado. Si ya le fue asignado, le van a decir con qué oficial está. Usted tiene que ir y hablar con el oficial qué es lo que está pasando, ya lleva mucho tiempo, no se ha resuelto, no me han agendado, qué está pasando, X o Y. Siempre tienen que ir con los oficiales. Entonces los oficiales son los que más carga de trabajo tienen porque ellos reciben todo. Si usted ingresa a un expediente, ellos resuelven. Si usted ingresa a un memorial, qué sé yo, apersonándose al proceso, va a ser el oficial quien resuelva. Si usted ingresa a un memorial cambiando la dirección de notificación, él le va a resolver. Si usted ingresa un recurso de reposición o qué sé yo, una revocatoria o una apelación, él va a resolver de igual forma. Entonces, la carga de trabajo, los oficiales son los que más carga laboral poseen, porque ellos son los encargados de resolver todo esto. Si tienen alguna duda, me dicen y si no, continúo. Luego vamos con los notificadores, que los notificadores obviamente también son auxiliares de auxiliares judiciales de trabajo y hacen notificar todos los actos procesales. Ellos son los encargados de notificar todos los actos procesales. Los notificadores son los encargados de notificar todos los actos procesales. Es decir, cuando el oficial ya resolvió o ya hizo su resolución, ya dictó su resolución, y se la va a trasladar al notificador. Y el notificador va a ser el encargado de emitir cédulas de notificación. Las cédulas de notificación las va a realizar el noti ahí mismo dentro de su juzgado. Ahí las va a trabajar él. Con estas cédulas de notificación ustedes tienen que tener mucho cuidado, mucho ojo, porque las cédulas de notificación ellos las emiten y en la cédula de notificación está establecido qué fecha y qué día emitieron ellos esa cédula. Era lo que les repetía yo, que como existen plazos para notificar, plazos que no se cumplen, pero existen. Entonces a veces lo que hacen es que notifican y colocan ahí, o sea, hacen hasta, qué sé yo, 50 cédulas al día. Y luego las cargan ahí en su mochila o en sus cosas de trabajo.
y la cargan hasta 2, 3 semanas, porque como ya fue emitida, ya tiene fecha, pero cuando llegan a hacer la notificación, ya va, obviamente, con otra fecha, pues, pero ellos ya cortaron ese paso porque ellos ya hicieron. Yo ya la había realizado, ya la había, porque cuando usted llega a hablar con el noti, a preguntar sobre una notificación, el notificador, la cédula nunca está. Y le dicen, ya fue emitida, pero la cédula nunca la encuentra. Y esto sucede porque el noti dentro de su mochila de trabajo, ahí carga todas las cédulas de trabajo, porque a veces los notis trabajan 2 días a la semana adentro del juzgado, y después de que ya hicieron todas sus cédulas de trabajo, se las llevan y se van a notificar, obviamente, pues a la calle. Y sucede que cargan ahí las cédulas hasta 2, 3 semanas, y uno es preguntando, llega al juzgado, pregunta, y le dicen, no, es que el noti no está. Y uno pregunta al otro notificador, pero y la cédula, es que ya fue realizada, ya fue emitida, pero me imagino que hoy la van a hacer, o la van a hacer mañana, y así la tienen. Y yendo cada rato, yendo a cada momento a preguntar sobre esa cédula de notificación, porque les digo, ellos son los encargados de llevar esa notificación hacia la parte, hacia la dirección donde usted colocó en la demanda que querían notificar. Es por eso que tienen que colocar una dirección que sea dentro del perímetro. De servicios auxiliares depende, porque no todos los centros de servicios auxiliares. En materia penal, sí, los envían. Los que tienen centro, exactamente, los que tienen centro de servicios auxiliares, sí. Los que no, ellos mismos lo hacen. Por ejemplo, en materia penal, me parece de que sí tienen en torre tribunales. Yo me recuerdo cuando yo trabajaba ahí que yo hacía mis cédulas, porque en ese tiempo los notificadores resolvían también. Por eso les digo que todos los juzgados son diferentes, porque yo ahí resolvía y era oficial, y yo ahí generaba cédulas, y no era notificadora. Yo ahí generaba cédulas, y todas mis cédulas las enviaba hacia el centro de servicios auxiliares, porque ahí estaban los notis, ahí estaban todos los notificadores. Ahí mandaba yo todas mis cédulas, ellos llegaban, subían todos los días a traer las cédulas de notificación. Entonces, hay lugares que sí tienen sus centros de servicios auxiliares, pero como dijo la compañera, no todos los tienen, no todos tienen centros. Por ejemplo, aquí en Zacatepeques, en Antigua, no hay centro de servicio. Entonces, el mismo noti hace su cédula y el mismo noti se lleva su cédula. Ya hay lugares en que les ayudan porque los oficiales hacen las cédulas y se las pasan a los notificadores. Pero les digo, esa situación es muy dependiendo de cada juzgado. No todos los juzgados trabajan de igual manera, no todos trabajan de igual forma. Pero a lo que quiero llegar yo es de que tienen que tener cuidado con estas cédulas de notificación. Porque lo importante es verificar, ¿verdad? Que sí fue realizada. Y si ya fue realizada, usted sabe que puede regresar al juzgado y preguntar y decirle que esa cédula ya fue emitida. Y preguntarle que por qué no la han notificado. Sí, ahora es más fácil con casillero electrónico, claro, porque ahora están con esa nueva modalidad, que creo que la pandemia nos ayudó un poco a eso. Es mucho más fácil. Y es mucho más, para mí es mucho más fácil, porque yo creo que sí tenemos que estar pendientes, porque muchos abogados todavía están peleando eso de que no, que la primera resolución tiene que ser de forma personal. Pero, por ejemplo, hay cuestiones como tan simples como una certificación. Yo ingresé hace como una semana una certi, solicitando una certi y me notifican al casillero electrónico, y para mí es mucho más fácil, porque no tengo que estar yendo o esperar. Imagínense que espere que me llegue una certi para una noti para una certi. Jesús, no voy a terminar, no la voy a hacer nunca, entonces me va a pasar un año esperando esa notificación, mientras que en el casillero electrónico es mucho más fácil. Igual para un divorcio, por ejemplo, un divorcio voluntario, solo con el casillero electrónico, ahí se notifica y en un mes ya le agendaron y en un mes ya se divorció. Está súper, está nítido esa modalidad. Pero les digo, algunos abogados todavía no se familiarizan con esto. Algunos abogados todavía están ahí un poco temerosos con esto, porque dicen, pero es que yo no miro ni mi correo, mucho menos voy a estar viendo el casillero. Pero hay que educarnos, hay que buscar, hay que ver. Yo siempre he pensado que tenemos que cambiar para bien, no para mal.
Entonces, obviamente, yo tengo que verificar, sé que es mi responsabilidad mi casillero electrónico y yo lo tengo que verificar. E incluso el casillero le envía a uno un mensaje al correo diciéndole que tiene una notificación nueva. O sea, es algo. Si revisamos redes sociales como Facebook y Twitter y lo que sea, podemos revisar eso. Fíjese que en ese sentido que si se puede hacer por medio de casillero electrónico, ahora sí lo están haciendo. Por eso le digo, pero dependiendo de la materia, porque al menos en materia, por ejemplo, lo que le contaba yo que ahorita que fue un divorcio voluntario, yo ingresé el expediente, la demanda, y a los pocos días me notificaron y me notificaron vía electrónica, por casillero electrónico. Entonces sí lo están adoptando este método, pero me imagino yo que no todo, en todas las situaciones. Pienso yo que dependiendo también de la magnitud del caso, por ejemplo, en materia penal, creo que yo es un poco más complicado. Entonces yo creo que la resolución siempre sigue siendo de forma personal. Tal vez ya las posteriores a la primera, tal vez sí lo envíen de casillero, pero la primera me imagino yo que por ser materia penal sí lo hacen todavía de forma, dependiendo, como les digo, del caso. También, por ejemplo, me imagino, por ejemplo, un juicio ejecutivo en materia de familia, no puede ser que sea casillero electrónico, porque imagínense cómo sé yo que recibió la notificación y cómo hacerle para ejecutarlo si no le firmaron ahí de recibido. Me imagino que depende de la situación, pero por ejemplo en un divorcio voluntario, pues como obviamente los dos están de acuerdo y obviamente va a haber una audiencia simplemente van a señalar y ahí se van a dar cuenta si fueron debidamente notificados o no, pero ya es dependiendo de cada uno. Entonces eso es lo que les decía, con los notificadores tenemos que tener cuidado en cuanto a eso. Y por último están los oficiales notificados, comisarios, que ya lo habíamos hablado anteriormente, que ellos son los encargados de recibir documentos, son los encargados de atender al público, son los encargados de, cuando uno llama por teléfono, ellos también atienden las llamadas telefónicas, o incluso ellos pueden ayudarles a verificar sobre alguna cuestión. Por ejemplo, se me ocurre algún exhorto, por ejemplo, que se envió hacia algún lugar y no saben algo que se envió por correo. Ellos son los encargados de verificar. Hay unos libros en donde ellos verifican, sí, licenciada, ya el exhorto o el despacho ya salió a tal fecha, aquí está establecido, o algún oficio donde se ofició, por ejemplo, qué sé yo, se pudo haber oficiado no sé, algún dictamen pericial, al MP o qué sé yo, al DIGECAM, no sé, cualquier situación que merecía algún oficio, algún ministerio. Y ahí ellos van a ver también si el oficio ya fue enviado. Hay un libro, ellos son los que manejan todos los oficios que salen del juzgado, todos los documentos que salen del juzgado, ellos son los encargados de manejar toda esa situación. Entonces, esas son las funciones de los comisarios, de ver todos los memoriales, revisar que tengan todos los requisitos, pero les digo los requisitos que son generales, no ya tanto a ver las demandas de que, esto no procede, eso sí procede, no, simplemente de ver que traigan firmas, que traigan sellos, que vengan foliados, que traigan las copias de ley. Por ejemplo, si usted en el memorial dice acompaño original, duplicado y 3 copias. Entonces ellos cuentan 1, 2, 3, y si falta una, le dicen, miren, licenciada, falta una, tiene que traerme la copia. Y trae la copia para que yo le selle de recibido, y si no, pues se la regresa. Ahora en muchos lugares hasta les piden que foleen las demandas porque les quitan trabajo a ellos. Eso es en cuanto a materia de comisario. Si tienen alguna duda me dicen, y si no, pues la dejo hasta ahí porque yo tengo que dar una clase más. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, si pasaron la lista, ¿verdad? Sí, licenciado, pasaron la lista. Licenciada, una duda, las funciones en cuanto al grado que tiene cada oficial, yo he escuchado que hablan de oficial primero y oficial tercero, ¿tienen alguna especificación de labor? No, es que
se nombra oficial 1, 2, 3 solo por cuestión de que se les pasa en los expedientes para que ustedes sepan con qué oficial tienen que, pero no jerárquicamente, todos tienen el mismo grado jerárquico. Todos resuelven de la misma forma. ¿Alguien más? O también tienen ese número, por ejemplo, cuando, así, por ejemplo, en las salas, ¿verdad? Que está presidente, entonces es oficial primero. Cuando está el vocal segundo, entonces es oficial segundo, pero la función es la misma. Ahí sí, ahí la función es la misma, pero ahí sí ya se manejan de forma diferente. En la sala ya no es como en los juzgados. Licenciado, una consulta. Dígame. ¿Los oficiales están en cada juzgado o son nombrados por la corte? Sí, son nombrados por la corte. Por ejemplo, en cada juzgado hay hasta, me parece que hasta depende qué tanto trabajo haya, pero la mayoría tienen hasta 5 oficiales nombrados en cada juzgado. No sé cuál es su pregunta. Y no, si en algún momento los oficiales pueden cambiar de juzgado o están fijos en los juzgados a los que les pertenecen. No, los juzgados nunca, o sea, a usted lo pueden nombrar de forma fija, pero el día de mañana le pueden notificar su traslado y se tiene que ir. Esa situación es así, porque no le están... Eso es un poco contradictorio porque a veces los toman como despidos indirectos, porque a veces están nombrados, por ejemplo, en la capital. Imagínense que los trasladen a Sololá. Se es tomado como un despido indirecto y se ha dado. Yo me recuerdo que tuve un compañero que tenía muchos problemas y me imagino yo que el régimen o no sé quién, la verdad, o coordinación, no sé qué, quizás querían desesperar al señor porque lo nombraron hasta Sololá. Yo decía, eso es un despido indirecto. Y supuestamente era un traslado, pero era un traslado porque el señor había cometido muchas arbitrariedades, entonces por eso lo nombraron hacia allá. Pero sí los pueden cambiar en cualquier momento. Ustedes notifican tu traslado, se tiene que ir. Cuando uno va a firmar, ahí dice que uno puede trabajar en cualquier momento, en cualquier lado. Las famosas permutas. Pero las permutas no tanto, porque las permutas ustedes, digamos, lo solicitan. Ustedes están de acuerdo en permutar, porque usted va con alguien más. Consentimiento, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, alguien que trabaja en Escuintla, mira, yo quisiera trabajar allí, a vos te queda más fácil en Guatemala, y sí, mira que permutemos. Ingresan un expediente, pero ya, como les digo, la corte lo decide. Pero eso es porque ustedes lo están pidiendo. Pero los traslados son obligatorios, los traslados. Yo me recuerdo que cuando trabajaba hace como más de 10 años, hubo una situación así, que hubo mucho problema en el juzgado y hubieron traslados masivos, pero empezaron a trasladar a gente y a trasladar. Gracias a Dios a mí no me trasladaron, pero en ese tiempo todos estaban muy preocupados porque empezaron y notificaban y que ya en 15 días tenían que ir, en una semana tenían que ir, y les digo, lugares bastante retirados, traslados bien feos. Entonces, porque cuando uno firma su contrato, ahí le preguntan a uno que si está uno dispuesto a trabajar dentro de todo lo que es la capital. Pero también uno puede colocar ahí, ¿verdad? Que no, que simplemente quiere trabajar en la capital, pero como con lo que uno quiere es trabajo y entrar a la OJ en ese tiempo, uno coloca que sí a todo. Entonces, por eso sucede en esta situación. No sé si tienen alguna otra duda. Gracias, licenciada, todo claro. Ok, si no hay más dudas, pues entonces nos vemos en la próxima clase. Les digo que hagan su trabajo de las fuentes, del proceso del derecho procesal de trabajo, y esperemos que me habiliten para que yo les pueda crear la tarea en Classroom, y si no, pues solo dejamos pendiente la entrega. Gracias, Liz. Feliz fin de semana. Igual, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Liz. Les si puedo, les envío hoy el material por WhatsApp, porque como todavía no tengo activado de lo que vimos hoy. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
Gracias. Feliz día, licenciado. Igualmente. Licenciada. Igualmente. Sí.